Hay jugadores que hoy en día tienen un lugar, podríamos decir, asegurado, otros no lo tienen. Y ese es el caso específicamente de Adalberto Peñaranda, por ejemplo. Adalberto Peñaranda venía de estar a préstamo de parte del Sarajevo al Atlético Bucaramanga. Al final, el préstamo se vence el último día del mes de junio, es decir, que a partir del 1 de julio debería retornar al Sarajevo. Ya le comunicó el Atlético Bucaramanga que no cuenta con él para lo que va a ser la próxima temporada o a partir de este mismo verano y regresa a Sarajevo. A partir del 1 de julio tiene que regresar. Alberto Peñaranda tiene que buscar equipo. Uno no puede dejar de lamentarse por la situación que ha venido tocándole vivir a alguien como Adalberto Peñaranda, por una razón muy simple. Adalberto Peñaranda nos deslumbró a todos con su muy buen fútbol, sobre todo lo que creo todos tenemos fresco en la retina, aquella Copa del Mundo sub-20 en 2017, cuando jugando en Corea del Sur era la gran figura junto a Soteldo, junto a Yangel Herrera, junto a otros. El propio Wilker Fariñez era parte de aquella selección. Y de Adalberto Peñaranda uno pensaba, había un jugadorazo, un jugador para rato. Y sí, por talento es un jugadorazo, pero cosas fuera de la cancha llevaron a Adalberto Peñaranda a lo que es hoy en día. Un jugador que llegó a costar 4 millones de euros. 4 millones de euros llegó a costar la ficha de Adalberto Peñaranda. Y hoy en día, si uno revisa el valor de la ficha de Adalberto en Transfer Market, Sarajevo lo compró por 300.000 euros, de 4 millones a 300.000 euros. Estamos hablando de más de 10 veces su valor original ha caído desde que fue en aquel momento fichado por 4 millones por el Udinese, que fue el que pagó esa cantidad por la ficha de Adalberto. De ahí ha pasado por equipos como el Watford, pasó por la Unión Deportiva Las Palmas, estuvo en Portugal con el Boavista. La situación con el Boavista creo que fue un revés muy duro que se le vino a él porque quedaba preso, ni siquiera entró en consideraciones y no entró dentro de la plantilla, pero que además no podía salir del equipo y tenía que buscar una forma de destrabarlo. Cuando lo logró hacer, pues fue fichado en aquel momento para irse al Sarajevo precisamente, y en este equipo es que termina cediéndolo a préstamo para el Atlético Bucaramanga. Adalberto no es que ha tenido el mejor de los rendimientos, había empezado a levantar, incluso varios se atrevieron a mencionarlo como una posible opción para la selección venezolana. El tema es que de opción, pues terminó de ser lo mismo, alguien que cada vez tenía menos oportunidades o menos partidos, cada vez su talento se veía más lejos de la cancha. Por ejemplo, en el campeonato colombiano, en la apertura de 2025 solamente fue titular 4 veces. No tuvo la misma suerte que uno podía esperar, ¿no? Y cuando un jugador con ese enorme talento, con esa capacidad, uno esperaba que Adalberto pues, pudiera dar ese golpe, pudiera convertirse en ese gran jugador que uno mucho esperaba, jugador por el cual se especulaba muchísimo. Se hablaron de grandes equipos. Bueno, recuerdo aquella etapa en el Granada, incluso Adalberto Peñaranda en el Granada establece un récord porque el jugador más joven en anotar 2 goles en un mismo partido había sido Lionel Messi. Adalberto Peñaranda logra anotar 2 goles con el Granada en un partido, siendo más joven de lo que lo había hecho Lionel Messi. Obviamente, no se trata de comparar la carrera de Messi con la de Peñaranda, hay distancias enormes, ¿no? Desde talento, desde comportamiento, desde carreras, pero en aquel momento, siendo muy joven, logró romper un récord que había establecido Lionel Messi. Y cosas como esa se fueron diluyendo para Adalberto Peñaranda. Un jugador que creo que en su máximo potencial hoy sería muy, pero que muy útil en la selección venezolana. Lástima que, bueno, que sus cosas extradeportivas lo llevaron a donde está, a no tener un equipo que le permita tener continuidad, a no tener continuidad y a ver cómo ha ido cayendo el valor de su ficha. Si ha caído la ficha de Alberto Peñaranda de esa manera es porque evidentemente no hay interés en tener un jugador como él más allá del talento que tiene. Y uno se pregunta qué hubiese pasado con Alberto Peñaranda, a dónde hubiese podido llegar Adalberto de haber tenido
otro tipo de conducta. Adalberto Peñaranda, cuando sale del Deportivo La Guaira, recuerdo que estando en el Deportivo La Guaira, en una oportunidad incluso un malandro le disparó en la pierna, pudo salvar su carrera, la vida, Dios le da una nueva oportunidad. De ahí al Udinese, del Udinese al Granada, donde tiene en aquella sesión, porque Udinese lo había fichado y lo cede a préstamo al Granada, algo que ha sucedido ya varias veces cuando un jugador llega al Udinese, le sucedió por ejemplo a Renny Vega en su momento. Y posteriormente de Udinese lo ficha el Watford. El Watford en aquel momento lo tenía tasado en 10 millones de euros, en 10 millones. Lo tenía tasado el mercado a Adalberto Peñaranda. Regresa en una sesión de préstamo al Granada, vuelve a pasar por el Watford, total que no se logra establecer en ningún lado. El asunto de Adalberto, a los que hemos visto el talento de Peñaranda y hemos visto fútbol de antes en Venezuela, nos recuerda a otros jugadores con un talento también inagotable. Eh, yo no puedo dejar de comparar la carrera de Adalberto con la de Félix Hernández, salvando las distancias. Adalberto ha jugado mucho tiempo en Europa, ha tenido un muy buen representante, eso hay que decirlo, que le ha logrado encontrar buenos equipos y le ha logrado encontrar grandes oportunidades que al final pues no se le terminan de dar. Félix Hernández fue un jugador que tuvo oportunidades, pero no en Europa. En Europa la única que se le presentó fue con el Real Valladolid, en aquel tiempo dirigido por Vicente Cantatore, y, y duró muy poco, duró unas pocas semanas. No sé hasta qué punto habrá sido la situación en aquel momento de Félix Hernández, pero regresó a Venezuela, jugó con Táchira, jugó en Talchacao, fue a México. En México le fue medianamente bien con Correcaminos, estuvo en el fútbol uruguayo. Después un día apareció jugando en segunda o en tercera división de España. Félix Hernández era un jugador muy parecido a Adalberto, con un talento enorme, con una capacidad de fútbol impresionante, pero que tal vez el orden en su vida no le permitió compaginar el fútbol con la vida. Y ese es el caso hoy de Adalberto. Y ojo, estamos hablando de Adalberto Peñaranda, no estamos hablando de un anciano. Adalberto Peñaranda hoy era para estar en plenitud de capacidades, tiene 28 años, no le queda demasiados años de carrera, porque obviamente todavía no ha llegado a los 30, pero está acercándose y ha visto disminuir su valor en el mercado. En estos días surgió la posibilidad de que regrese a Venezuela. En- Alguien me decía que incluso habría equipos venezolanos que han preguntado por Adalberto Peñaranda. Recordemos que él se va del Deportivo La Guaira en 2014, puede ser, en 2014. Se va del Deportivo La Guaira y es cuando lo ficha el Udinese y se va a Europa. Ver a alguien como Adalberto Peñaranda, con la cantidad de camisetas que ha vestido y la cantidad de equipos en los que ha tenido oportunidad y no se ha quedado, y verlo volver a los inicios del fútbol venezolano, te da a entender cuánto ha caído la carrera de él, cuánto se ha depreciado el fútbol o la capacidad o el nombre de Peñaranda. Yo es un jugador a ver, que entiendo que se le han dado tantas oportunidades y ojalá las siga teniendo, pero que las aproveche, que las pueda llevar a cabo. En Bucaramanga parecían sensaciones como que iba a cambiar, y al final no termina cambiando. Digo, no termina mostrándolo en la cancha, no termina siendo ese jugador que se esperaba. En Las Palmas arrancó bien. Si mal no recuerdo, tenía en Las Palmas de compañero a Gessé en segunda división de España. Y había arrancado bien. Y parecía que estaba entusiasmado y después todo ¡pac!, se vuelve a caer. A Venezuela no le sobra talento, no le sobran jugadores. Por eso, casos como el de Adalberto, a uno le tienen que preocupar, ciertamente. Tiene que preocuparte, tiene que entristecernos. A mí más que todo me entristece, porque entiendo que es un jugador que tiene mucho potencial, tiene magia. Tener hoy en día formados y al nivel que llegaron a mostrar durante ese Mundial Sub-20 de Corea del Sur, tener a esos jugadores a esa base hoy, siendo parte de la selección, sería una bendición. Pero no los tenemos al nivel de prosperidad que debió partir de allí. Y esa ha sido también una eterna dificultad del fútbol venezolano.
Siempre está el meme de la foto de Peñaranda gritándose o insultándose con Federico Valverde en aquel mundial precisamente, donde Venezuela elimina a Uruguay. Y Federico Valverde, siempre decimos, bueno, él está hoy en el Real Madrid. ¿Y dónde está Adalberto? Hoy Adalberto no tiene lugar en el Atlético de Bucaramanga y pareciera no tenerlo tampoco en el Sarajevo. Entonces le va a tocar bregar y por eso se especula que vuelva al fútbol venezolano. Ese seguimiento, ese terminar de hacer las cosas y la proyección y todo lo que se esperaba, eso no es culpa de haber debutado muy temprano, no, eso es culpa de otros factores. Son culpa de otros factores que pasan desde el ambiente con el que se rodea el jugador, pasan también por la mentalidad del jugador, por lo que él aspira, por cómo hace las cosas, por cómo se comporta. Y en el caso de Adalberto, pues definitivamente fue diferente. Si uno compara la selección que estuvo en aquel Mundial Sub-20 de 2017, que termina en segundos perdiendo la final contra Inglaterra, donde Adalberto precisamente tiene la oportunidad de empatarlo en un penal, que como le ha pasado a grandes astros del fútbol, pues se lo atajaron a Adalberto Peñaranda en aquella oportunidad, en la final del Mundial Sub-20. Si comparamos ese caso, por ejemplo, de Adalberto como la gran figura de aquella selección, podemos comparar el caso de la gran figura de la selección que estuvo en el Mundial Sub-20 de Egipto en 2009. Aquella selección tenía, así como al igual que esta, tenía jugadores como Rafa Romo, eh, estaba Salomón Rondón. Salomón Rondón en aquel momento prometía ser un gran jugador y lo terminó siendo. Pero varios de esa selección no terminaron de llegar más allá, no terminaron de calar. Entonces, algo nos termina sucediendo cuando se da esa gran oportunidad. Yo no sé si es que a veces el futbolista venezolano no está preparado para el gran reto que se le viene por delante. Y el gran reto no es solamente jugar al fútbol. El gran reto es trabajar cada día más duro. El gran reto es, si ahora ganas más dinero como futbolista, significa que tienes más responsabilidad. Significa que hay que acostarse temprano. Significa que hay que seguir los regímenes de entrenamiento, la alimentación que se te exige, esas cosas. Seguramente, a ver, para mí podría ser fácil decirlo, pero no me está tocando a mí vivirlo en carne propia. Además, el que me conoce sabe que yo no hago ejercicio. Juego un poco al fútbol, de vez en cuando juego al racquetball, pero ya. No soy alguien que estoy entrenando porque no es algo que me agrade, pero tampoco es algo que lo tenga dentro de mis obligaciones. Pero el que es futbolista lo tiene. A todos nosotros nos encanta tomarnos un trago, salir de fiesta. El que es futbolista no puede hacerlo, aunque le guste mucho. Tiene que hacerlo cuando está de vacaciones y hacerlo cuidándose, porque su cuerpo es la máquina con la cual juegan. Su cuerpo es su responsabilidad para sostener una carrera. En el caso mío, yo pudiera estar obeso de 200 kilos y mi trabajo no es verme en cámara bien. Mi trabajo está en lo que yo hablo, en lo que yo analizo, en la forma en que relato un partido. Entonces, salvando esas diferencias, el futbolista tiene que cuidarse un poco más, tiene un poco más de responsabilidad. Espero que Adalberto todavía consiga algo más, consiga una nueva oportunidad, sea en Venezuela o sea donde sea. Tal vez regresar a Venezuela le sirva de un llamado de atención, de una alerta que tiene que tener en claro, que ya son 28 años y que cuando llegaste al Atlético Bucaramanga, pues pensamos que podía seguir allí, como tantos venezolanos que llegan al fútbol colombiano. Ojalá, ojalá que a Peñaranda pues se le termine de abrir el camino, pero que sea el camino definitivo. ¿Saben? Que donde llegue la rompa, se haga con un lugar, se haga con un espacio y no salga de allí. Que sea alguien que vuelva a proyectarnos y nos dé el gran regalo de verlo regresar con ese nivel de fútbol a la selección. Yo sé lo mucho que quería Dudamel que él triunfara en la selección y, y, y las oportunidades que se le hubiesen podido dar. Ojalá, ojalá porque repito, a Venezuela no le sobran jugadores de ese talento, no le sobran. Lamentablemente a Venezuela no le sobran jugadores
Y si podemos tener más cada día y si podemos recuperar a los que en algún momento se les fue del camino, pues ojalá se pueda recuperar. Dios quiera que así sea.